impuesto de sucesiones. Bueno, vosotros sois jóvenes, todavía no pensáis en estas cosas, pero se puede liar una muy gorda. Bueno, claro, todavía no dais en herencia, pero igual sois herederos. Podemos recibir. Digo la que se puede liar porque el gobierno ya ha dicho que eso de que cada comunidad imponga si ese el impuesto de sucesiones se paga, si existe, si no existe, que esto se va a acabar, que hay que hacer tabla rasa. Ay, ya. Bueno, pues aquí la que se ha liado, por ejemplo, el gobierno pretende eso, pues equiparar, armonizar, pero la diferencia puede ser. Mira, ¿otras saben ustedes cuánta diferencia puede ser? Hasta 150.000 euros por herencia. Vidal, qué barbaridad. Vamos a explicarlo porque ahí, Inés, la palabra clave, como tú bien decías, era armonizar. Como bien saben, en diferentes comunidades autónomas se paga una cantidad concreta o no de ese impuesto de sucesiones o de donaciones. Cuando se habla de esas cifras, el ejemplo es lo que pretende instaurar el gobierno si es que sale adelante, que es, por ejemplo, para una herencia, en el cálculo más alto, que fuera de 800.000 euros, lo que tendríamos que pagar en ese tramo que quiere imponer a partir de ahora el gobierno serían prácticamente 150.000 solamente de impuestos. Es decir, lo que pretendería el gobierno es armonizarlo, pero además hacerlo al alza. ¿Por qué? Porque en ninguna comunidad ha habido durante esta época que pagar tanto dinero como con lo que pretende instaurar el gobierno. Al dolor por la pérdida de alguien hay que añadirle además el quebradero de cabeza que en algunas ocasiones supone la herencia. Y es que el impuesto de sucesiones y donaciones puede convertirse en una pesadilla o tan solo un sueño amargo para los herederos en función de la comunidad en la que vivas. Pongámonos en el lugar de un soltero de 30 años que hereda bienes valorados en 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. A día de hoy en Madrid debería pagar 1.586 euros como impuesto de sucesiones. Junto a Madrid, las comunidades donde es más barato heredar son Extremadura, Murcia o Andalucía y Cantabria, donde por esa cantidad el heredero no pagaría nada. En el extremo contrario se sitúan Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Asturias, donde la cantidad a pagar en nuestro ejemplo superaría los 100.000 euros. Pero, ¿qué sucede si se estableciera el mismo impuesto en todas las comunidades? Eso es lo que pretende el gobierno con la armonización. De esta forma, las comunidades que menos pagan, entre ellas Madrid, serían las más afectadas. Con esta armonización, siguiendo el ejemplo anterior, la tarifa estatal obligaría a los contribuyentes a pagar 158.796 euros. Para los madrileños, en el caso que estamos tomando como ejemplo, supondría un aumento de más de 150.000 euros. El mismo caso se da con el impuesto de donaciones. Si este mismo joven recibe de su padre en vida 800.000 euros, en Madrid ahora le costaría 2.000, la misma cantidad que en Andalucía o Murcia. En Cantabria no pagaría nada y en Canarias apenas 200 euros. Con la armonización estatal de este impuesto de donaciones, el beneficiario de la donación en Madrid tiene que pagar casi 200.000 euros más que ahora. Nuestra comunidad será una de las más afectadas, mientras que otras como Castilla y León y Extremadura pagarían exactamente lo mismo. La pregunta está clara. Armonizar, a lo mejor se podía haber armonizado diciendo todo claro, eso claro. es, nadie paga. Pero ¿de qué quiere que se pague la seguridad social? No, claro, A ver, la ¿de qué quiere que se pague la seguridad? Los impuestos se pagan de eso. Si no queremos pagar, no podemos tener luego el beneficio de un estado de bienestar. Tú no lo necesitas, pero hay gente que sí que lo necesita. No, es que yo pienso Hay que gente se que puede necesita gestionar médicos mejor y de la quitarme pública, menos dinero a mí. educación, etcétera. Yo quiero que ella se saque los públicos. No vamos a confundir churras con merinas. Una cosa son el impuesto de ¿Tú sucesiones. estás a favor o en contra radicalmente en contra del impuesto de sucesiones? ¿Por qué? Primero porque a mí el eufemismo armonizar me resulta bastante simpático. O sea, quiero decir, sí, ¿en qué sentido? Esto de ahora pues armonizamos a la baja, ¿no? Entonces, pues nos vendrá bien a todos. Por otro lado, porque creo que si yo tengo unos bienes y yo estoy pagando mis impuestos por esos bienes, porque se los dé a mi hijo y yo me muera, no tiene por qué mi hijo seguir pagando algo que ya se ha pagado previamente. Por otro lado, porque además esto solo afecta a las economías medias, porque las grandes economías tienen unas estructuras patrimoniales, unas estructuras instrumentales, unas SICAPs, que hacen que ya en vida todo está en manos de sus hijos, con lo cual esos lo van a pagar.
Al que va a afectar es exactamente a la clase media, al que tiene su pisito en el pueblo, su pisito en la playa, que lo está ahorrando poquito a poquito para dejárselo a su hijo, para que su hijo, si tiene alguna dificultad, algún problema, tire de los ahorrillos de su padre. Pero no, yo estoy en contra de las herencias en general. Es decir, a mí lo que me gustaría es que mi padre se gastara su dinero y a mí no me dejara nada. Que ya me ha dado una formación y muchas cosas. Pero bueno, aparte de esto, me encantaría tener que pagarle 200.000 euros al Estado porque me ha caído una herencia. Es como una lotería. Y si me toca un premio a la lotería, también pago por Pero María, que lo puedes que yo no contaba. Y si me toca, creo que alguien tiene que pagar. Lo que pasa es lo que tiene que hacer también el Estado es meterle mano a esa parte que hablas tú económica, esa clase alta que tiene trampas para librarse de esto. Y María, ¿qué haces cuando tú de repente entonces, cogiendo el caso que estaba diciendo Luján, a mí me deja mi madre un pisito o tiene un pequeño localito, yo lo heredo y resulta que yo no tengo dinero es que para no es pagar? así. Un momentito, que no he terminado de exponer cuál es la idea. Entonces yo no tengo dinero suficiente para pagar los impuestos que me están pidiendo de sucesiones y a lo mejor yo no tengo un comprador. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se lo tengo que regalar al Estado? Porque no tengo dinero para pagar lo que me están haciendo. Hay unos topes, así de gente, Francis, hay unos topes en que no pagas. Depende de la herencia que tengas. Depende de la herencia. Acabamos de ver el ejemplo de Madrid. Que me da igual la herencia, Rosa. Que si yo tengo una herencia de 800.000 euros, pero para recibirla, imagínate, tengo una herencia de 800.000 euros, pero para recibirla tengo que pagar pues lo que pasa en Asturias. Es que encima yo soy asturiana. 158.756. Pues por eso hay que armonizar. Dame tú los 158.000. Por eso se está pidiendo armonizar. Recibir la herencia. Te contradices, que por eso hay que armonizar. No, yo no me contradigo, hay que armonizar a la baja. Lo que no podemos hacer es todas las competencias transferidas, vivir en un Estado autonómico y además apostar por un Estado federal y luego venimos con esta historia, con armonizar la fiscalidad. A ver, dejadme que os presente a la invitada que se sienta hoy a esta mesa, es Almudena Gómez, es portavoz en Madrid de Stop Sucesiones. Entiendo, Almudena, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Stop Sucesiones significa no al impuesto de sucesiones. Significa los logros que se puedan conseguir para que la gente pueda recibir su herencia y pueda aceptar la herencia en unas condiciones que le permitan realmente adquirir esos bienes. Es decir, se trata de... O sea, en función de la economía del que recibe. No. Todo lo que está pasando en Madrid. En función... Claro, la cuestión del es que recibe, de la economía del que recibe. Vamos a ver, tú tienes que recibir una herencia. Aquí he apuntado yo varias cosas que habéis hecho referencia. Por ejemplo... Contéstame, Almudena. Clase media. Sí. Tú dices, Dime, que fuera contesto. factible que una persona hereda, se muere... y que pueda asumir esa herencia sin que se arruine. Exacto. Pero eso, ¿quién lo dictamina? ¿Y quién decide quién sí, quién no y cuánto? No, es que tiene que ser igual para todos. Es que, vamos a ver, el Estado de Derecho supone la igualdad de todos ante la ley. Entonces, aquí el problema que hay es que si tú examinas, al ser una competencia transferida, si tú transfieres la competencia tributaria, el problema que te crea es que se ha fabricado una especie de puzzle en el que no te creas que se paga más en las comunidades autónomas. Me he perdido. Yo también, yo me he perdido, Almudena. Vámonos al grano, vamos a casos concretos. Sí. ¿Está usted a favor o en contra de que se cobre el impuesto de sucesiones? Aún no lo sé. Estamos en la plataforma, estamos a favor de que aceptar una herencia no suponga arruinarse o verte en la disyuntiva de tener que rechazarla por no poder afrontar el pago del impuesto. Vamos a ver, con una persona que está arruinada, la más arruinada seguramente de España, por asumir precisamente una herencia. Paloma Alonso, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De cuánto era la herencia que recibiste de tu padre? Pues inicialmente, por lo que me pidieron, eran 40.000 euros. 40.000 euros. 600.000. A ver, algo que yo hace frente. A ver, Almudena, tu padre te deja en herencia 40.000 euros. Paloma. La masa hereditaria. La masa hereditaria, 40.000 euros. No, la masa hereditaria era 2,5 millones de euros. Vale, 2,5 millones de euros, bien. Y claro, y ella tenía el pago 40.000. Era un terreno lo que tenía todo ese valor.
porque el resto de bienes no tenía casi valor. Entonces, de ese bien no valía eso que decía Hacienda que valía. La tasación. Y entonces, un impuesto de 600.000 y yo después de construir ahí y venderlo he sacado 400, no hay que ser muy listo ni muy matemático para ver que las cuentas no cuadran por ningún lado. Y entonces, Paloma, ¿qué haces? Te piden que pagues en función de ese valor, o sea, le valoran 2,5 millones la masa que os dejamos tu padre, y ¿cuánto te piden? 600.000, para ¿no? Hacienda. Pues, inicialmente los asesores que lo llevaban todo, porque mi padre murió de repente por una negligencia médica, teniendo yo 23 años, entonces yo se lo dejé en manos de las personas que lo gestionaban y nos dijeron que había que pagar 40.000 euros. 40.000. Mi madre lo pagó ella, porque yo no tenía ni un duro, yo estaba estudiando. O sea, ¿que lo pagasteis? Pagamos 40.000 euros, porque al ser un solar había unas bonificaciones que luego nos dijeron que no se aplicaban, no sé por qué, porque no... Pero no entiendo, Paloma, si pagáis por esa herencia, ¿cómo llegas ahora a esa ruina que te piden? Creo que son, no sé, ¿cuánto debes ahora mismo? ¿2 millones? Inicialmente se liquidó por 40.000 euros y al cabo de 2 años recibimos una notificación de Hacienda que no están de acuerdo y debo 600.000 euros. En ese momento yo no lo tenía, tampoco ya podía rechazar la herencia. Fui a pedir avales a los bancos con toda la herencia íntegra y me dijeron que mis propiedades no lo valían. Me pusieron una multa de 300.000 euros y a día de hoy mi deuda... Sí, te escuchamos, Paloma. ¿A día de hoy qué? A ver... ¿Me comunico con el que te da la línea? Sí. Que no oye. A ver, que se ha cruzado una llamada. Se ha cruzado una llamada en la línea, sí. Es verdad. Claro, pero bueno, aquí el fondo de la cuestión es lo que la tasación que le hace Hacienda, ¿no? O sea, a ti te regularizan con 40.000, pero luego al cabo de un tiempo la agencia tributaria viene y te dice, no, mire usted, nosotros hemos entendido y la tasación es tanto, por lo cual le han añadido intereses de demora. El problema es que añadir las multas y los intereses de demora se llega a hacer una deuda impresionante de una cosa que realmente no o sea, el hecho en sí de que se muera su padre y que tenga un solarcito perdido en mitad de la nada, pero ¿cómo es posible que Hacienda se lo tase en un precio? Porque como libremente ellos pueden decidir que ese es el valor del mercado. A ver, cuando hacen esas tasaciones depende del sitio en el que está. Pues mira, así lo han hecho, esta chica está arruinada, quiero decir que Hacienda le ha dicho que tenía un valor y nadie luego le ha dado ese dinero. No le da el dinero porque no lo vale. Claro, y el fondo es armonizamos lo que les parece a ellos, porque luego otras cosas no las armonizamos, no hacemos más que cederles concesiones e historias a determinadas comunidades autónomas. Ellos son el gobierno central para unas cosas, Almudena, terminamos. Una pregunta que me queda a mí muy breve, porque sé que nos tenemos que ir a publicidad. Sí. Pero yo porque siempre hago aquí de abogado del diablo. A ver. Pero ¿no es injusto que porque tú nazcas en una familia, tu padre te deje una herencia, a la hora de abrirte camino en la vida? ¿Cómo va a ser igual una persona que no tiene ninguna herencia, que no más que sus manos, su trabajo, a una persona que ya comienza su vida laboral, su vida profesional, su vida con una herencia? ¿Y por eso hay que castigarlo? No, por eso a lo mejor no podemos hablar de igualdad. No, pero tú no sales, tú no partes. En el mundo no hay igualdad. No es la misma igualdad de una persona que de la vida. Las comunidades que necesitan de la ayuda. Por eso yo pago ya mis impuestos. No quiero que mi padre después de muerto siga pagando impuestos para dejarme su herencia. Bueno, lo dejo ahí. Ahora ustedes en casa también vayan reflexionando. He querido dejar esto en alto porque efectivamente conozco casos, aunque parte con lo suyo, con lo puesto, pero que parte con una buena herencia. Claro, pues que seas tú de un buen estudiante. Almudena, muchísimas gracias. Que sigas trabajando tanto también, y también a nuestra invitada que la hemos perdido. Paloma la hemos perdido. Bueno, gracias, un abrazo. Muchas gracias. Menudas situaciones, Ay, si es que es mejor no heredar. Pero sí, es mejor no hacer pobre, que queden todas las ayudas y ya está. La idea de María, creo que el gobierno tiene que prohibir las herencias. Pero ¿cuántos padres están ahorrando para que los hijos puedan heredar?
maravillosa. Prohibidas las herencias. A mí ustedes me o no enseñaron- gastan vida o a Moncloa. Aquí me hacen vino. Que nos tenemos que ir a publicidad a la vuelta.